palabra para ti. Una oración unánime juntos para que Dios nos hable y vamos a calibrarnos entonces para oír su voz. Vamos a decirle unánime juntos al Señor. Querido Dios, yo sé que usted lo puede decir mejor que eso. Querido Dios, aquí estoy presente. Traje mi corazón y mi mente para escuchar tu voz. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y por eso digo, amén. Amén y amén. Un aplauso, Señor, que Él nos habla, que Él nos escucha y que Él nos ministra. Muy bien, tomen asiento. Como dijo el pastor al presentarme, soy argentino. Espero que ustedes me perdonen por eso. Sé que los argentinos tenemos toda esa fama de pedantes y orgullosos, aunque ahora últimamente siempre aclaro que eso es cosa del ayer. Antes teníamos esos problemas de carácter, pero últimamente somos perfectos, así que nos deberían perdonar por nuestros errores del pasado. De hecho, el otro día estaba meditando en la humildad de Jesús y me di cuenta de algo maravilloso. Qué increíble Jesús, que pudiendo haber nacido en Buenos Aires, nació en Belén. La verdad es que increíble. Increíble nuestro maestro. Bueno, muy bien, estoy muy animado de estar con ustedes. Esta iglesia es famosa en el mundo. Usted siéntase privilegiado de ser parte de la congregación Osana. Y para mí es un honor venir a estar con ustedes. Estuve presentando ayer en un teatro aquí en la ciudad mi último libro que se titula Diferente, la emocionante aventura de la santidad. Y yo sé que hablar de santidad y decir que es una emocionante aventura suena sorpresivo. ¿Y por qué suena sorpresivo? Porque aún en el ámbito cristiano, cuando usamos la palabra santidad, lo que nos viene a la mente no es precisamente emocionante. De hecho, nadie va a confesar esto en voz alta en medio de cristianos. Lo que nos viene a la mente es que la santidad es algo imposible y que si es posible, debe ser bastante aburrida. Nadie va a confesar eso en voz alta, pero yo sé que tú lo has pensado. ¿Por qué? Porque yo lo pensaba también. ¿Y saben qué? Cuando uno revisa lo que dice la palabra del Señor acerca de la santidad, se da cuenta de que esas son mentiras del diablo. El diablo es quien quiere que creamos que la santidad es algo imposible y aunque sí es posible, es algo que no vale la pena ser vivido. La idea que muchos tienen acerca de la santidad es que la santidad te convierte en una persona solemne, seria, aburrida, religiosa y condenadora. Esa es la idea que tenemos, porque hay algunos que se creen muy santos por ser así. Pero ¿saben qué? Si alguien es así, es porque no es santo. Si alguien es un condenador, aburrido y religioso, ese alguien no pasa tiempo con el Señor. Porque cuando uno pasa tiempo con el Señor, se contagia de su carácter, ¿sí o no? ¿Quién escuchó ese dicho que dice, dime con quién andas? Que usualmente lo usamos para lo malo. Los padres le decimos a los hijos, dime con quién andas y te diré quién eres, esos amigos no te convienen. Pero dime con quién andas y te diré quién eres, también funciona para lo bueno. Cuando uno pasa tiempo de una personalidad fuerte, con actitudes positivas, a uno se le pegan esas actitudes positivas, ¿cierto? ¿Hay solteros por aquí? Levante la mano. Todos los solteros. Muy bien. No sé por qué me dijeron amén a ese donde están los solteros. Está bien, que haya solteros. Los solteros les voy a dar una noticia. Cuando te casas, tienes que elegir bien porque también vas a agarrar cosas de la personalidad de tu esposo o de tu esposo. ¿Sí o no? Los casados saben de esto. De hecho, Navidad pasada estaba con la familia de mi esposa y mi suegra le dijo a mi esposa, ¿sabes que te miro y te escucho y me doy cuenta de que cada vez te pareces más a Lucas? No creo que le quiso decir algo bueno porque viene de mi suegra, así que no podía hacer algo bueno, pero cuando mi esposa me lo contó pensé, debe ser verdad. Pasamos mucho tiempo el uno con el otro, los dos tenemos personalidad fuerte, yo estoy enamorado de ella está enamoradísima de mí. Seguramente a mí se me han pegado cosas de ella y a ella se le han pegado cosas de mí. Y así pasa con el Señor.
cuando uno pasa tiempo cerquita del Señor, a uno se le pega la personalidad del Señor. ¿Y cómo es el Señor? El Señor es el gozoso de gozosos, mis hermanos. Miremoslo a Jesús. Los evangelios nos cuentan que los niños corrían para estar con Jesús. Todos fuimos niños, ¿cierto? Cuando somos niños, ¿con qué tipo de adulto nos gusta estar? Con ese que anda enojado, ¿cierto? Con el que camina raro y nos busca algún pecado. Con el que nos va a regañar bien rápido. Con la diaconisa esa que siempre está buscando regañar a alguno. Que me imagino que en esta congregación no hay ninguna de esas, ¿sí? Los niños, cuando somos niños, quieren estar con alguien lleno de gozo. Y los evangelios nos cuentan que los niños corrían para estar con Jesús. ¡Jesús! Creo que si Jesús hubiera sido el de los religiosos, los niños hubieran corrido pero en sentido contrario, buscando a su mamá cuando venía Jesús. ¡Mamá, viene Jesús, viene Jesús! Pero no corrían para estar con Él. Lo que nos suele suceder es que muchas veces tenemos prejuicios respecto a Jesús y respecto a Dios. Tenemos ideas que nos enseñó la religión, que no vienen de la palabra del Señor, respecto a quién es Dios. Yo sé bastante de prejuicios porque soy pastor desde los 18 años. He estado en el ministerio a tiempo completo desde hace más de 2 décadas. Y cuando arranqué en el ministerio yo era muy chiquito, era muy joven. Y en aquel entonces, yo sé que dije chiquito y alguno que me ha visto quizás en una foto o en la tele antes pensaba que era alto y ahora está decepcionado. Yo sé que pasa eso. El pastor cuando me saludó antes se sonreía cuando me saludaba. ¿No? Dice, yo he escuchado de usted, y no me lo decía, pero yo lo vi en sus ojos. Él pensaba, qué petizo que está Lucas Leis, qué chiquito. No sé por qué me pasa eso cuando aparezco en una foto, en un video. La gente piensa que soy alto y después se decepciona. Pero los chiquitos decimos que lo bueno viene en frasco chico. Amén, me dice. Oye. De hecho, tiene sus ventajas. Por ejemplo, cuando llueve somos los últimos en mojarnos. Eso es un beneficio. Bueno, pero no estoy hablando de tamaño, estoy hablando de que era jovencito. Y resulta, para hacer la historia corta, que en Buenos Aires me tocó, sucedió, fue gracia de Dios. Empecé a tener un programa de radio que se hizo muy popular. Empecé a escribir en un periódico para los jóvenes, una columna que empezó a ser muy popular. Así que empecé a recibir invitaciones aquí y allá para ir a predicar de gente que me leía en el diario, me leía en el periódico o me escuchaba por la radio, pero que nunca me había visto. Y cuando me veían se sorprendían, porque pensaban que yo era una persona más adulta, una persona mayor, pero yo tenía 18, 19 años cuando arranqué en el ministerio. Y esto me ha pasado varias veces, pero le voy a contar una de las escenas que para mí fue más curiosa. Me acuerdo una vez que fui a predicar a un evento en una ciudad que no era la mía, no era en Buenos Aires, y tuve que ir en avión, pero yo venía de un campamento de adolescentes. Yo había estado en un campamento predicando con adolescentes y venía de este campamento hacia el otro evento. Y venía del campamento, en mi mochila yo tenía mi disfraz de predicador, pero venía del campamento como había estado en el campamento. Tenía unos jeans rotos, me acuerdo, no venía limpio porque había estado todo el día de campamento con adolescentes, tenía el pelito largo, me acuerdo que estaba sin afeitar en aquel entonces. Dejarse la barba era cosa de Fidel Castro, así que mejor había que afeitarse en las iglesias. Así que mi plan era llegar temprano, ir a un hotel, vestirme de predicador, sacarme la barba, ponerme el mejor, no el traje, yo nunca usé corbata, ¿sí? Pero sí vestirme mejor para ir a predicar este evento y obviamente bañarme. Pero resulta que el avión se retrasa. Llego al aeropuerto, estoy esperando que alguien me busque y no encuentro a nadie, o será que también pensaron que yo era alto y no me reconocieron. Entonces no se me ocurrió otra cosa que tomarme un taxi y ir directamente al evento donde tenía que predicar. Voy en el taxi, llego al evento. El evento era un auditorio donde entraban unas 5.000 personas, la gente está empezando a entrar y hay una cola larga. No se me ocurrió otra cosa, yo estaba ansioso, quería decirle al pastor, mire, llegué pero no me encontró en el aeropuerto, se atrasó el avión. Llego a la puerta y no se me ocurrió otra cosa que entrar y ir directo al escenario. Me empezaron a gritar, che, no te colés y otras cosas bastante agresivas que suelen decir en mi país. Pero fui hacia el escenario. Y cuando estoy llegando al escenario, que quería decirles que había llegado, me detiene un ujier. Un ujier. Ustedes conocen a los ujieres, no sé si en esta congregación a los servidores llaman los ujieres. Bueno, esta ujier, una señora alta, me detiene y me dice, jovencito, ¿a dónde va? Entonces le digo,
yo soy Lucas Ley, soy el predicador que va a hablar ahora en el programa. En un ratito me toca predicar. La señora da un paso hacia atrás, me mira desde la caspa hasta los callos de los pies, me dice, jovencito, no se haga el vivo. Aquí solamente los pastores importantes y la prensa. Usted vaya por el otro lado. Digo, no, hermana, pero yo soy Lucas Ley, soy el que va a predicar. Y la señora me dice, usted no es Lucas Ley, porque a Lucas Ley lo he leído en el diario y lo he escuchado en la radio. No era muy inteligente la hermana, se ve. No, mi hermana, yo sé, usted me ve así, pero le explico, es que se atrasó mi avión, yo quería ir al hotel, pero no hice tiempo, vine directamente para acá. Quiero avisarle al pastor, porque debe estar preocupado, que dónde está el predicador, y que me dejen pasar atrás, así yo me visto para la ocasión, tengo que bañarme, tengo que afeitarme. La señora insiste y me dice, joven, más vale que no sea una broma, porque si no voy a llamar a los de seguridad. No se me ocurrió otra cosa que sacar mi cédula y mi documento para que la hermana esté segura y demostrarle que yo era Lucas Ley. Así que la señora miró mi documento y dijo, bueno, venga conmigo. Vamos atrás, el pastor sabía que yo era jovencito, me recibió, le expliqué lo que había pasado y para hacer la historia corta, al rato me duché, me afeité, me vestí y luego me tocó predicar. Y me acuerdo que compartí con los jóvenes y al final del mensaje, como suele el Espíritu Santo indicarme, hice un llamado, pasaron muchos jóvenes. Me acuerdo que estoy orando por la gente, había muchos jóvenes conmovidos, mucha gente llorando. ¿Y a quién veo en medio de esa gente? ¿Quién estaba ahí en medio de esos jóvenes? La Ujier. Con cara de novela venezolana, la vieja ahora estaba consagrándose al Señor. Y les voy a confesar, yo pensé, pero vieja miserable, antes no me dejaste pasar y ahora te haces la consagrada. Y yo les pregunto, ¿por qué la señora no me dejó pasar? Porque tenía un prejuicio. Para ella, un predicador de un evento tan importante tenía que tener por lo menos 40 años, tenía que tener saco y corbata, tenía que tener una Biblia grande y al hablar tenía que moverse así. Y como yo no hacía nada de eso, no me dejó pasar. Mis queridos, hay gente que no deja pasar a Dios justamente por tener prejuicios, por tener ideas equivocadas de quién es Dios. Muchas veces no dejamos que el Señor se involucre en nuestras vidas, altere el curso de nuestra historia y transforme nuestro ser. Hay personas aquí que tienen años de iglesia y que continuamente le dicen cosas lindas al Señor a través de las canciones, pero sin embargo, en lo profundo de su intimidad, cuando se acercan a Dios pensando que Dios, ¿quién es? Un policía cósmico que está escondido atrás de una nube esperando que alguien peque. Tristemente eso es lo que algunos piensan. Cuando piensan en Dios, imaginan que Él está agazapado atrás de una nube esperando descubrirlos en pecado. Y que cuando alguien peca sale de atrás de la nube y ¡ja, ja, ja, ja! Ese es el Dios de los prejuicios, de la religión, del legalismo. Ese no es el Dios de la santidad. Ese no es el gozoso de gozosos. Queridos, yo deseo, yo anhelo pasar tiempo en su presencia, porque pasar tiempo en su presencia me llena del gozo del Espíritu Santo. Me enseña a evitar el pecado, no por culpa, sino porque en mi corazón hay confianza de que vale la pena hacer lo que Dios me pide. Queridos, el apóstol Juan durante 3 años caminó al lado de Jesús y le escuchó decir a Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y llegó a la siguiente conclusión respecto a la identidad de Dios. ¿Qué nos dice Juan? Juan nos dice que Dios es amor. Juan podría haber escrito que Dios tiene amor. Juan podría haber escrito que Dios ama a los que se portan bien, como se ha dado a entender a través de la religión. Pero sin embargo, Él no dice que Dios tiene amor, no dice que Dios ama a los que se portan bien, sino que dice que Dios es amor. ¿Quién trajo sus neuronas hoy a la iglesia? ¿Ninguno se olvidó el cerebro por ahí? Dígame una cosa, si Dios es amor, ¿por qué hace lo que hace? Si Dios es amor, ¿por qué dice lo que dice? Cuando Dios dice que sí, ¿por qué será que dice que sí? Cuando Dios dice que no, ¿por qué será que Dios dice que no? Mis queridos, cuando Dios nos dejó los mandamientos, ¿por qué usted cree que Dios nos dejó los mandamientos? Hay personas a las que les cuesta cumplir los mandamientos, obedecer y no pecar. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en el Señor.
¿No nos hemos dado cuenta que si Dios nos deja mandamientos, no es porque Dios es un policía cósmico que está escondido atrás de una nube esperando que pequemos? Es porque Dios nos ama. Es porque Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Cuando Dios nos dejó los mandamientos, ¿qué será que creemos? Que un día estaba aburrido arriba de una nube y dijo, ay, ¿con qué me divierto? Ya sé, voy a jugar a las bolitas con los planetas. Ay, no, qué aburrido esto, ya lo hice antes. ¿Qué hago ahora? Voy a mirar partidos de fútbol. No, siempre gana Argentina, les puse a Messi, qué mala onda. Bueno, para que sea más divertido que no ganen las finales, pero los veo jugar. ¿Qué hago? ¿Con qué me divierto? Ya sé, le voy a poner un par de prohibiciones a los seres humanos que les cueste cumplir. ¿Eso creemos? ¿Que Dios nos puso los mandamientos porque no tenía nada mejor que hacer y entonces decidió que nos aburramos? Qué vergüenza, mis queridos, si eso es lo que creemos, aún los cristianos. Mis queridos, cuando Dios nos dice que sí, nos dice que sí por amor. Y cuando Dios nos dice que no porque nos está protegiendo. Nos dice que no porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Nos dice que no porque Él nos ama. Por esa razón, mi hermano, mi hermana, la santidad no es una amenaza, la santidad es una invitación. Por eso es que la santidad no tiene que ver con el temor, sino que tiene que ver con el amor. Por eso es que la santidad no tiene que ver con la abstinencia, como te enseñaron tantos predicadores, sino que tiene que ver con la libertad. Dios quiere que seas libre del pecado. Quien te esclaviza no es Dios, quien te esclaviza es el pecado. Yo sé bastante acerca del pecado porque soy un pecador. Y ustedes tienen cara de que saben más que yo. Así que seamos honestos en esta mañana. Yo sé lo siguiente respecto al pecado. Cuando en mi vida hay pecado, hay secretos. Y cuando en mi vida hay secretos, suele haber mentiras y engaños para tapar los secretos. Y la misma Biblia me enseña que la mentira engendra más mentira. O sea, comienza un círculo vicioso que nos atrapa, que nos detiene, que nos hace vivir con la vergüenza de que alguien descubra nuestros secretos. Eso es lo que produce el pecado. Y mis hermanos, esa es la razón por la que Dios odia el pecado. Dios quiere que vivas en libertad. Dios no quiere que vivas lleno de culpa y lleno de vergüenza. Él no quiere que vivas atrapado en tu pasado, tratando de tapar secretos y mentiras. Dios nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Dar un aplauso, Señor, por eso. Por eso escribí este libro. Porque me cansé de encontrarme con gente en nuestras iglesias que no tiene la menor idea de cuál es la invitación que Dios nos hace. Me cansé de encontrarme aún con ministros de años que creen que la santidad es una amenaza. A mí me cansa encontrarme con cristianos que crean que ser cristiano se reduce a portarse bien. Cristo no murió en la cruz de Calvario para que te portes bien. Cristo murió en la cruz de Calvario por amor. Un amor tan sublime, tan poderoso que cuando lo abrazas te transforma. Y no simplemente te convierte en una persona buena, que no fuma, no toma, no baila, no dice malas palabras, va al templo el fin de semana, pone cara de novela venezolana en la adoración y sabe versículos de la Biblia. Cuando abrazas la santidad, eso te convierte en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. Hace unos años estaba en el aeropuerto El Dorado, en la ciudad de Bogotá, y fue curiosa esta experiencia. Me acuerdo que estaba sentado esperando entrar a mi avión cuando anuncian que se va a retrasar el vuelo. Obviamente recibí la noticia con tristeza. Ya quería volver a mi casa, se atrasa el vuelo. Y crucé la mirada con un joven que estaba justito sentado frente a mí, que también recibió la noticia con enojo. Al ratito vuelven a anunciar que se va a retrasar el vuelo y los dos volvimos a cruzar la mirada así, qué mala onda que se atrasa el vuelo. Yo saqué algo para leer y vi que él también sacó algo para leer. Pero les confieso, yo saqué un libro chiquitito y él saca un libro grandote. Lo miré sorprendido, pero un jovencito de 20 años, saca un libro grandote. Entonces pido a ver qué es lo que va a leer. Pensé que era un diccionario, la verdad, primero, una Biblia vieja, pero no, era un volumen del Capital, el libro del ideólogo del comunismo. Me llamó la atención que un jovencito de 20 años saque ese libraco y que encima sea el Capital.
el volumen de la filosofía del comunismo. Bueno, al rato anuncian que se vuelve a trazar el vuelo, volvemos a cruzar la mirada, y entonces le pregunté, hey, ¿por qué estás leyendo eso? Me llama la atención que estás leyendo a Marx. Sí, me interesa, es interesante leer estas cosas. No, qué bueno, tiene que ver con tus estudios. Bueno, sí, yo quiero saber de política internacional, pero me dio a entender como que no era que estaba estudiando eso. Entonces al rato le pregunto, ¿y a qué te dedicas? Como que me dio vueltas, me hablaba de política, pero no me explicó claramente a qué se dedicaba. Él me preguntó a mí a qué me dedicaba, le dije que era escritor. Usualmente cuando hablo con alguien por primera vez no le digo soy pastor o predicador, le digo soy escritor. Porque ustedes saben, ¿no? Digo que soy pastor y la gente a veces tiene sus prejuicios con eso también. Entonces digo soy escritor, que es verdad. Así que al rato estábamos hablando muy animadamente. Después de un rato de conversación, este joven me dice, tú eres cristiano, ¿cierto? Qué bueno que se había dado cuenta, pues yo todavía no le había hablado nada de mi fe. Yo sí, soy cristiano. Y una vez que le admito que soy cristiano, me acuerdo que este joven baja la cabeza y se me acerca. Como que me va a decir algo. Yo me acerco también. Antes de decirme nada, me acuerdo que me mira y luego vuelve a levantar la cabeza y mira para un lado y mira para el otro. La baja y mira para un lado y mira para el otro. Entonces yo también miré para un lado y miré para el otro. ¿Qué le pasa a este tipo? Se me vuelve a acercar y es obvio que me va a decir un secreto. Y me dice, antes me preguntaste a qué me dedicaba y no se supone que yo diga esto, pero te lo voy a confesar. Y volvió a levantar la cabeza y miró para un lado y miró para el otro. Se me acerca y me dice, yo soy miembro de las FARC, soy parte del servicio de inteligencia de la guerrilla aquí en Colombia. Cuando él me dijo eso, yo miré para un lado, miré para el otro, asustado. Estoy con este tipo de las FARC, de la guerrilla en Colombia, acá en el aeropuerto. Me dice eso, me dice, y te estoy diciendo esto porque yo no conozco a muchos cristianos evangélicos que pueden hablar de política internacional y que han leído a Marx y que saben de estas cosas. Me ha llamado la atención y te lo admito y te lo digo, es un secreto, porque yo tengo un problema con ustedes los cristianos. El de la FARC tiene un problema con los cristianos y yo le dije que soy cristiano. Tragué saliva a ver qué me iba a decir y nunca voy a olvidar lo que me dijo. Este joven me mira a los ojos y me dice, mi problema con ustedes los cristianos es que ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Se me clavó como un puñal en el corazón. ¿Por qué? Porque tristemente muchas veces es verdad. Sabemos diferenciar qué está bien y qué está mal, pero no hacemos ninguna diferencia donde está la necesidad. Hablamos del amor de Dios en nuestros templos, pero no mostramos el amor de Dios hacia afuera. De hecho, fíjese algo, yo no los quiero ofender, pero yo me doy cuenta que en los últimos años en las iglesias cristianas asociamos el avivamiento con gente con las manos levantadas. Con un auditorio lleno de gente, alguien que se emociona, una señora que le da la chiripiorca, y pensamos, ese es el avivamiento. Cuando el verdadero avivamiento, yo creo, el de la Biblia, no tiene tanto que ver con gente emocionada y las manos levantadas, sino con gente que tiene las manos extendidas al que está en necesidad y que empieza a demostrar el amor de Jesús, este amor que se transpira a nosotros cuando pasamos tiempo en su presencia. La santidad no se reduce, mis hermanos, a que no hacemos ciertas cosas que son pecado. La santidad tiene que ver con hacer lo que en nuestro lugar hubiese hecho el santo. Pasamos tiempo con el Señor y lo que está en su corazón se transfiere al nuestro. Empezamos a llorar con lo que Dios llora, empezamos a reír con lo que Dios ríe, empezamos a expresar sus emociones porque estamos conectados con su corazón. De eso se trata la santidad. Evitamos el pecado no por miedo a que un día nos vayamos al infierno. Evitamos el pecado porque confiamos en el Señor. Entendemos la lógica que hay en su corazón. Entendemos sus principios. Mis queridos, Dios nos ama de manera personal. Acabamos de decir amén a eso. Pero ¿será que hemos entendido verdaderamente esta idea? El versículo más conocido de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16, ¿cierto? Y solemos saberlo de memoria. Yo me encontré con un montón de gente que lo sabe de memoria prácticamente desde que nació. Sin embargo, me he dado cuenta de que hay gente que sabe ese versículo de memoria y hasta en distintos idiomas y pareciera que todavía no lo terminó de entender. Porque uno puede repetir algo de memoria y decir amén y no entenderlo, ¿sí o no?
Yo, por ejemplo, de niño, me acuerdo, en la escuela dominical, en la escuela bíblica de mi iglesia, en todas las navidades hacían obras de teatro con los niños. Me acuerdo un año que escogieron a varios niños y nos dijeron que cada uno de nosotros tenía que aprenderse Juan 3:16 en un idioma distinto, porque el día de Navidad, en la fiesta, había que estar disfrazados de algún país. Entonces a un niño le tocó ser el niño chino, a otro niño le tocó ser el noruego, no sé. A mí me tocó ser el niño árabe. Se ve que tenía cara de terrorista, no sé bien qué pensaron, pero... Y me tuve que aprender Juan 3:16 en árabe. Y todavía hoy me acuerdo cómo se decía. Ahí te va. No estoy inventando, es en serio. Y yo no sé si eso es correcto o no. Me lo aprendí de memoria así. Y no tengo la menor idea de si está bien o no. Probando que uno puede saber cosas de memoria y no entenderlas. ¿Será que entendemos Juan 3:16? Yo me he dado cuenta de que hay gente que todavía, por ejemplo, nunca capturó la dimensión personal de lo que ese versículo está revelando. Personas que entienden que Dios ama al mundo, sí, pero lo entienden hasta ahí y todavía no capturaron que lo más poderoso que ese versículo está revelando es que ellos o ellas están incluidos en la palabra mundo. O sea que lo que ese versículo nos está diciendo es que de tal manera Dios nos ama a nosotros, que Cristo murió en la cruz de Calvario por nosotros. En otras palabras, lo que allí se nos está diciendo es lo siguiente, escúchame bien, esta es la dimensión personal de lo que ese versículo está revelando. Lo que se nos dice allí es que si nadie más en la historia de la civilización humana hubiera necesitado que Cristo Jesús, varón perfecto, Hijo de Dios, muriera en la cruz de Calvario, y solamente tú o yo fuésemos los únicos que necesitáramos que Cristo Jesús, varón perfecto, Hijo de Dios, muriera en la cruz de Calvario, Cristo hubiera muerto. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Yo sé que hablo rápido, ¿sí? Hablo rápido como me entusiasmo y hablo rápido porque así me hizo el Señor. Yo tengo el siguiente privilegio: las iglesias más conservadoras a mí me invitan por ser doctor en teología y escribir libros. Después se decepcionan cuando me conocen, pero al menos me invitan por eso. Y las iglesias más pentecostales, pues ustedes saben que hay pentecostales y pestecostales también, que como hablo tan rápido creen que estoy predicando en lenguas, entonces les parece muy espiritual eso. Pero no, yo hablo rápido porque así me hizo Dios. Y me entusiasmo con estas verdades. Así que vuelvo a decirte lo que estoy diciendo. Si nadie más en la historia de la civilización humana hubiera necesitado que Cristo Jesús, varón perfecto, Hijo de Dios, muriera en la cruz de Calvario, y solamente tú. Hoy hay 7.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, y si ninguno de los 7.000 millones de seres humanos que hoy habita este planeta necesitara que Cristo Jesús, varón perfecto, Hijo de Dios, muriera en la cruz de Calvario, y solamente tú fueras la única persona que necesitara, Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario. Solamente, solitamente, por ti. Wow. Yo sé que eso es como que hay que procesarlo. Esa es una verdad demasiado poderosa. Pero no soy yo el que se inventó eso. Fue Jesús el que dijo: el Padre no quiere que se pierda ni aún solo por uno. Y Cristo hubiera muerto en la cruz de Calvario por ese uno. Y si yo hubiera sido ese uno, Cristo hubiera muerto en la cruz de Calvario por mí. ¿Por qué? Porque de tal manera Él nos ama. Qué bárbaro, mis hermanos. Dale un aplauso fuerte al Señor por esa palabra. Por eso, ¿cómo no confiar que su voluntad es mejor que la nuestra? ¿Cómo no confiar que cuando Dios nos dice que sí, vale la pena abrazar ese sí? Y cuando Dios nos dice que no, vale la pena abrazar ese no. El pecado, mis queridos, es garantía de una vida fracasada, de una vida llena de vergüenza y de culpa. Y la ausencia de pecado, correr al plan de Dios, ¿saben a qué equivale? No solamente a santidad, sino a una vida abundante. La santidad, justamente, es la venida que nos lleva a ese destino. Jesús dijo claro: yo he venido a que tengan vida. Y vida en abundancia. ¿Cómo se disfruta esa vida? Dejando atrás el pecado. Porque el pecado es quien nos priva, nos roba, nos hurta esa posibilidad de vivir libres y de disfrutar el gozo del Espíritu Santo. Queridos,
Dios nos compró, nos hizo suyos, dice la Biblia, con un precio muy alto. ¿Cuál fue ese precio? ¿Quién sabe? La sangre de Jesús, ¿cierto? Ese es un precio altísimo. Imagínate que quieres comprar algo y entras a un negocio y dices, quiero comprar eso, y alguien te dice, me tienes que pagar con tu sangre. Te das vuelta y te vas, ¿cierto? A menos que sea algo verdaderamente valioso. Imagínate, aquí estamos hablando de la sangre de Jesús. ¡Wow! Y ese fue el precio que Dios pagó para hacernos suyos. Vamos a razonar en esto. ¿Quiénes aquí tienen propiedades? Levante la mano. Algo que es suyo. Varios me miran dudando. A ver, ¿tu ropa interior de quién es? Me quiero imaginar que es tuya, ¿cierto? Todos tenemos algo que es nuestro, ¿cierto? Y cuando algo que es tuyo te costó caro, ¿qué haces? No hace falta ser demasiado inteligente para llegar a esa respuesta, ¿cierto? Y mis queridos, ¿qué creemos que hace Dios? El viernes, cuando llegué con los amigos que me trajeron a Panamá, fuimos a una iglesia donde conté acerca de mi perrito. Yo tengo un perrito que se llama Bartolito Babao, ese es el nombre de mi perro, que tiene uno de esos juguetes de goma que cuando uno los apretan chiflan. Han notado esos juguetes, los han visto alguna vez, ¿cierto? Si ustedes un día vienen a mi casa, de repente ese juguete va a estar tirado por ahí, lo van a pisar, y luego de pisarlo van a escuchar y luego van a ver a Bartolito Babao que vine a buscar su juguete. Resulta que hace un tiempo atrás vuelvo tarde de un viaje, me voy a dormir, pero al rato me despierto para ir al baño. Y estaba tan cansado que ni prendí la luz. O sea, fui por fe. ¿Han ido por fe al baño alguna vez? Es cuando vas así, sin prender la luz. Bueno, así voy al baño y de repente piso ese juguete, así que casi me caigo. Así que lo pateé enojado y no se veía nada, todo estaba muy oscuro y se escucha ¿Y qué creen que se escucha luego? De repente se escucha a Bartolito Babao, mi perrito que viene a proteger su propiedad. ¿Por qué te cuento eso? Mi perro cuida su propiedad. Tú cuidas tu propiedad. Yo cuido mi propiedad. ¿Qué creemos que hace Dios? Mis hermanos, si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Él cuidará también de ti. Tu vida y la mía están en buenas manos porque somos propiedad del cielo. Hemos sido comprados por un precio muy alto. La sangre de Jesús. ¿Cómo no confiar que Él quiere, que Él desea, que Él anhela lo mejor para nosotros? El apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 1, versículo 13 en adelante, que si quieres los puedes buscar, pero te lo voy a citar, nos escribe lo siguiente. Allí el apóstol Pablo escribe así diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. E hizo esto por el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¡Wow! Palabras poderosas. Pablo nos dice que Dios nos escogió para caminar en santidad, o sea, es posible. Y luego nos dice que hizo esto por su amor, para la alabanza de su gloriosa gracia. ¡Wow! Así que no solamente es posible, sino que vale la pena. Porque ¿qué quiere decir que Dios nos escogió para la alabanza de su gloriosa gracia? Te lo explico en criollo, te lo digo más claro. Lo que eso quiere decir es que Dios te eligió para que el mundo, al conocer tu vida, se dé cuenta que Él es bueno. ¿Qué es alabar? Destacar lo bueno. ¿Y qué es la gracia? La misericordia de Dios. O sea, Dios quiere, escucha bien, no solamente puede, Dios quiere hacer cosas buenas en tu vida, porque Él desea usarte para que otras personas también se den cuenta de que Él es amoroso. ¿Escuchaste bien lo que acabo de decir? La Biblia nos enseña no solamente que Dios tiene el poder de hacer milagros, sino que Dios tiene el deseo de hacer milagros. La Biblia nos enseña que Dios no solamente tiene la capacidad de hacer maravillas con nuestras vidas, sino que Dios tiene el anhelo de hacer maravillas con nuestras vidas.
Dios quiere usarnos para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos escogió. Por eso quiere que evites el pecado. Porque sabe que si pecas te va a ir mal. En tu vida va a haber secretos, en tu vida va a haber mentiras. Las mentiras van a producir engaños. Y esos engaños te van a hacer infeliz. Van a arruinar tus relaciones interpersonales. Van a corromper a tu familia. Eso es lo que logra el pecado. El pecado no solamente nos aleja de Dios, el pecado nos aleja de una vida abundante. El pecado nos roba, nos seca la vida. Por eso debemos confiar que el plan de Dios es mejor que el nuestro. Por eso es que debemos luchar y anhelar una vida de santidad. Mis queridos, la santidad no nos convierte en personas aburridas y legalistas. Al contrario, la santidad nos convierte en personas llenas de vida, llenas de gozo y llenas de gracia y misericordia para con los demás. Si en verdad estás entendiendo lo que estoy diciendo, ese aplauso no creo que sea suficiente. Dios nos escogió, nos eligió para la alabanza de su gloriosa gracia. Y reparemos por unos segundos en lo que dice, en un principio dice allí que Dios nos escogió, hizo esta elección aún antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, como nos enseña la Biblia también? ¿Cómo puede ser que esto ocurrió antes de que naciésemos? Piensa por un momento, te voy a ayudar a pensar. ¿Cómo fue que llegaste a este planeta? ¿Apareciste en un repollo? No. ¿Te encontraron en un árbol? No creo. ¿Qué sucedió? Tu papá y tu mamá tuvieron sexo. Sobre todo a los jóvenes, hablar de sexo en la iglesia les llama la atención. Oh, no, en la iglesia no hablamos de eso, es un tabú. Pero llama la atención hablar de sexo. Lo que no es una buena combinación es cuando se habla de sexo y después pensamos que papá y mamá tuvieron sexo. Mejor reprender todos los pensamientos que vienen ahora a nuestra mente. Pero sabemos qué es lo que tuvo que suceder, ¿cierto? Ahora, no sabemos las circunstancias. No sabemos si era una tarde de lluvia romántica en la que tu papá llegó inspirado al trabajo, abrió la puerta, la miró a tu mamá y le dijo, negra, tengamos un baby. No sabemos si eso fue lo que pasó. No sabemos si simplemente hubo una secuencia de besos. Ustedes saben que en el matrimonio hay una secuencia de besos. Primero siempre viene el beso uvita. Después llega el beso perita. Después llega el beso alfalfa. Y después llega un beso que es como una traqueotomía. ¿Sí? La cosa se pone peligrosa. Ahora, cuando eso estaba sucediendo, ¿será que tu papá y tu mamá estaban pensando en ti? Yo no creo. Yo no creo que mis papás estaban Luquita. Yo no creo que estaban pensando en mí. ¿Por qué tengo que pensar en eso? Porque creo que a veces adjudicamos nuestra existencia más a nuestros padres que a Dios. Y en realidad, obviamente, nuestros padres fueron instrumentos de Dios. Pero fue Dios quien nos planeó en su corazón. Piensa conmigo. Probablemente tus padres en esa ocasión te buscaron o no. Quizás no te estaban buscando, como es mi historia. Te cuento una historia personal. Ustedes no se la cuenten a nadie, ¿va? Pero me pasó esto hace unos años. Hace 2 años estoy en Buenos Aires con mi papá. Yo vivo en Estados Unidos, así que no siempre estoy con mi papá. Y mi papá me dice un día, Lucas, te voy a contar algo que nunca te conté. ¿Qué, papi? Mi mamá falleció hace unos años. Me dice, nunca te conté esto. Pero cuando mamá me dijo que estaba embarazada de ti, yo no me alegré. Éramos mayores. La verdad es que de toda nuestra historia fue cuando peor estábamos económicamente. Así que yo hasta resistí la idea de que venías al mundo. Yo lo miré extrañado a mi papá por contarme esto, ¿cierto? Dice, sí. De hecho, lo que yo pensé es que fuiste un error de cálculo.
Un error de cálculo. Obviamente me puse serio y mi papá lo notó y me dijo, no, déjame terminar porque quiero decirte algo bueno, no algo malo. Te estoy diciendo esto porque yo miro hacia atrás y me doy cuenta de que para nosotros quizás sí fuiste un error de cálculo, pero yo miro nuestra vida y me doy cuenta y me siento tan avergonzado de haber sentido eso. Porque quizás fuiste un error de cálculo para nosotros o para mí, pero no lo fuiste para el Señor. Fue Dios quien te envió a nosotros. Y mi papá se emocionó, se puso a llorar, yo también, lo abracé, fue un momento muy lindo. ¿Y sabes por qué te cuento esta historia? Te cuento esta historia porque probablemente es la tuya también. Probablemente tus padres nunca se animaron a contártelo, pero muy probablemente también lo pensaron. De hecho, analiza por un momento. Probablemente ellos quisieron una nena, saliste nene. Probablemente querían un nene, saliste nena. Probablemente no sabían qué querían y por eso algunos andan dudando por ahí. No sabemos qué fue lo que querían. Probablemente quería que tengas las orejas de la tía, la nariz de papá y saliste completamente al revés, ¿cierto? Mi punto con esto es que papá y mamá no fueron tan culpables de nuestra existencia como solemos pensar. Fue Dios. Fue Dios quien nos planeó en su corazón. Y la maravilla de eso es que Dios no tiene errores de cálculo. Dios hace todas las cosas bien. Por eso estás aquí. Dios te planeó para la alabanza de su gloriosa gracia. Dios te eligió para hacer maravillas contigo, para que el mundo al conocerte se dé cuenta que Él es bueno. Dale un aplauso fuerte al Señor si entiendes eso. Dios ha sido tan maravilloso en mi vida, tan precioso. Y yo sé que también lo ha sido en tu vida. ¿Cómo no confiar en el Señor? Mis queridos, Dios quiere que vivamos mejor. Cuando Él nos invita a una vida en santidad, insisto, esa no es una amenaza. No es, vive en santidad, porque si no te voy a tirar al infierno. No es una amenaza, es una invitación. Dios quiere seducirnos, hacer su voluntad, para que experimentemos la gracia de vivir una vida que vale la pena. Para que alcancemos ese destino precioso para el que Él nos hizo. Mira tus manos unos segundos, mira bien tus manos. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes en tus manos? Dedos, uñas, mugre. Seguro hay alguno que tiene mocos, los músicos no, ¿eh? Al menos tenía las manos ocupadas. ¿Qué tienes ahí de especial? Huellas digitales. Yo no sé si consideraste esto alguna vez, pero tú tienes huellas digitales que nunca nadie ha tenido, tiene o tendrá. Hoy hay 7.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra y nadie tiene tus mismas huellas digitales. ¿Por qué? Porque eres especial. Tú pones tu dedo en la tierra, en la arena, en la arcilla y puedes hacer una marca que nadie más la puede hacer. O sea, Dios te diseñó para que dejes una marca en este mundo que nadie puede dejar. Solamente tú la puedes dejar. Dios te hizo especial. Y evitar el pecado tiene que ver justamente con que alcances ese destino divino para el que Dios te diseñó. En Efesios capítulo 2, versículo 10 también leemos, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te hizo para eso. Dios te hizo para disfrutar una vida que vale la pena ser vivida. De nuevo, dar un aplauso al Señor a todos. Hace 2 años atrás también me pasa lo siguiente en un aeropuerto. Yo tengo muchas historias de aeropuertos porque vuelo mucho. Y estaba entrando a mi avión y venía de predicar en muchas ocasiones, así que era bien tarde y estaba muy cansado. Era como la medianoche, estoy entrando a mi avión cansado, cuando de repente escucho que me llaman. Pero no por altavoz, sino que alguien está gritando mi nombre. Lucas, lee, Lucas, Lucas.
Miro a un lado y noto que hay alguien que me está gritando, que está como a 30, 40 metros de distancia, que noto que es el anteúltimo en la fila para entrar a otro avión. Y entonces deja pasar al último, veo que la gente de la aerolínea lo quiere hacer entrar, él les explica algo, me vuelve a mirar, yo miro todo esto desde la distancia, y me vuelve a mirar y me vuelve a gritar, Lucas, ¿te acordás de mí? Entonces lo miro bien, y era un compañero mío de la escuela secundaria, un amigo de la adolescencia. Ah, hola Martín, ¿cómo estás? Y me dice, Lucas, yo sé que vives en Estados Unidos, hace tiempo que te estoy buscando, ahora me voy a Brasil, pero te quiero hacer una pregunta. Imagínense la situación, ¿no? Una situación extraña, porque este tipo está como a 40 metros de distancia y me dice que me quiere hacer una pregunta. Obviamente ahora toda la gente de la fila y todos los que estaban por ahí empiezan a mirar la conversación. Los de adelante de la fila, los de atrás están todos mirando. Y este tipo ahora me pregunta, Lucas, me voy para Brasil, tú ya te vas, pero te quería preguntar esto. ¿Es verdad que eres pastor? ¿Es verdad que escribes libros y das conferencias por el mundo? Sí. Me dio mucha vergüenza que me pregunte eso. Sí. Ahora veo que la gente en la aerolínea lo quiere hacer entrar, él vuelve a discutir con la gente de la aerolínea que lo esperen. Yo veo que se agarra la cabeza, veo que se inclina, veo como que está procesando lo que me va a decir luego. Yo lo miro nervioso, ansioso desde allá. Y me vuelve a mirar y me dice, si vos sos pastor y vos escribís libros, tiene que ser que Dios existe y es bueno, ¿eh? ¡Qué bueno verte! Me tengo que ir, ¡chao! Y se va. Ustedes son inteligentes porque se rieron rápido. Yo en realidad me quedé procesando. ¿Qué me acaba de decir este tipo? Y noto que toda la gente de la fila están todos así, mirándome con cara de, exijo una explicación, ¿qué quiso decir eso? Obviamente yo no le dije nada a esa gente, porque entré avergonzado al avión y además seguía pensando, ¿por qué me dijo eso? Pero luego me di cuenta, él me conocía de la adolescencia. Él me conocía de cuando yo todavía no le había entregado mi vida al Señor. Todavía no había comenzado este romance precioso que tengo con mi Jesús. Y entonces, claro, él nos explicaba lo que Dios había hecho conmigo. Y al ver lo que Dios había hecho conmigo, ahora llegaba a la siguiente conclusión. Tiene que ser que Dios existe y que Dios es bueno. Porque si Dios ha hecho eso con Lucas, tiene que ser que Dios todavía hace milagros. Y Dios también te eligió para eso. Dios quiere que el mundo al verte se dé cuenta de que Él es bueno. Por eso es que Dios no solamente puede, sino que quiere hacer maravillas contigo. Él quiere que otras personas a tu alrededor digan, wow, mira la vida de Pablo, mira la vida de Laura, wow, mira la familia González. ¿Te acuerdas quiénes eran la familia González? Mírales antes y ahora mírales que han entregado su vida al Señor. Mira qué maravilla lo que Dios ha estado haciendo con ellos. Dios nos escogió para la alabanza de su gloriosa gracia. Ponte de pie conmigo. A mí me gusta predicar corto porque estoy corto. Y además yo creo que los sermones tienen que ser divinos pero no eternos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Así que quiero hacer de parte de Dios un llamado especial en esta mañana. El llamado es a empezar o a volver a confiar en el Señor. Porque ¿saben qué? Yo creo que en el corazón del pecado está la desconfianza. Cuando yo hago mi camino sin prestarle atención al camino de Dios, es porque confío más en mí mismo, o el criterio del mundo, o en mi naturaleza, que en el consejo de Dios. Así que este no es un llamado solamente para el que no conoce nada del Evangelio.
sino que es un llamado para todos y cada uno de nosotros. Quizás hay alguien aquí esta mañana que hasta ahora nunca confió en el Señor. Y yo quiero hacer una oración especial por ustedes. Yo quisiera invitarte a que abras tu corazón a la acción de Dios. A que por primera vez en tu vida digas: Jesús, moriste en la cruz por mí y quiero recibirte como mi Salvador y mi Señor. Ahora entiendo que de tal manera Dios me ama a mí, que Jesús murió en esa cruz por mí. Pero también quiero orar por aquellos de nosotros que ya confiamos antes en el Señor y sin embargo no estamos experimentando el gozo de conocerle, la cercanía y el romance de pasar tiempo con Él. Quiero orar por aquellos que se han conformado con simplemente portarse bien, no decir malas palabras, no tener vicios, venir al templo el fin de semana, lo cual es maravilloso, pero la vida cristiana no termina ahí, no se reduce a eso. Dios nos llama a la aventura de la santidad. Dios nos invita a correr cerquita de Él. Y cuando estamos cerquita de Él, no solamente somos personas buenas, somos personas peligrosas para el reino de las tinieblas. Hacemos una diferencia donde está la necesidad. Extendemos nuestras manos en el nombre de Jesús para aquel que necesita ayuda. Así que voy a hacer 2 llamados de parte de Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana que hasta ahora nunca confió en el Señor? Y esta mañana entiende en su corazón, aunque todavía tenga muchas preguntas, que Dios le ama de manera personal. Levante su mano. Levante su mano. Ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Señor te bendiga. Señor te bendiga. Vamos a estar todos en posición de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a abrir los ojos de nuestra alma. Estamos en oración. El Señor está con nosotros en este instante. Quiero seguir viendo esas manos levantadas porque quiero hacer una oración contigo. A ti que tienes las manos levantadas, te invito a hacer esta oración conmigo. Dios, hoy quiero entregarte mi vida. Dios, ahora entiendo que tú me amas, que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y que yo puedo tener una relación contigo. A partir de hoy decido confiar en ti. Es en los méritos de Jesús que puedo hacer esta oración. Por eso digo, amén. Amén. Yo quiero invitarte que luego te acerques a consejeros. Yo no sé cómo es la costumbre, el modo de la iglesia, pero quisiera que después te acerques a las personas que están dispuestas de la iglesia para ayudarte. Quizás puedes venir aquí adelante y tenemos algunos consejeros, ¿cierto? Pero ahora es un momento sublimemente especial. Ahora quiero orar por aquellos de ustedes que ya confiaron antes, pero sin embargo esta mañana entienden que Dios les está llamando a más, que Dios les está invitando a todavía más que simplemente venir a la iglesia o participar de actividades. Quiero orar por aquellos de ustedes que hoy escucharon un susurro especial de Dios diciéndoles: yo te amo y tengo más para ti. Si tú eres esa persona, sal corriendo de tu lugar y ven aquí a este altar. Yo sé que su fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti,
oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Vamos a levantar esta oración diciendo: yo sé que es tu fidelidad. Dile al Señor que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Vamos, levanta tu voz. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Vamos a decirle con plena certeza al Señor: yo sé que es tu fidelidad. Levanta tus manos en señal de rendición. Nos rendimos a ti, Señor. Amoroso Señor, ¿cómo no nos va a llenar de paz tu mirada? Si es una mirada de amor, si es una mirada de misericordia y de gracia. Señor, perdónanos por muchas veces pensar mal de ti. Perdónanos por muchas veces tener prejuicios respecto a ti que no están basados en tu santa palabra. Tú no eres un policía cósmico que quiere atraparnos en pecado para tirarnos al infierno. Tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros, y por eso nos invitas a una vida de santidad. Señor, ahora conforme a la fe de mis hermanos, a esta expresión de rendición, de ellos venir a este altar, yo confirmo, conforme a lo que revela tu santa palabra y el poder del Espíritu Santo, que tú desatas una tonelada de bendición en ellos. Porque ellos, Señor, viviendo por ti y para ti, pueden disfrutar una vida abundante. Señor, dales más de ti ahora, dales más de tu Santo Espíritu a partir de hoy. Señor, gracias, porque tu misericordia se renueva en nosotros. Es en el nombre de Jesús, es en el nombre del Padre y es con el poder del Espíritu Santo que abrazamos esta oración, y por eso podemos decir amén.